Muy buenas tardes a todos ustedes. Desde la ciudad de Lanús, en cadena AM 1470, hoy Ricardo Paván, estoy a cargo del programa porque Raúl Radakov, por un problemita familiar, no va a poder estar en el día de hoy, así que desde aquí le mandamos saludos a Raúl. Bueno, que se mejore tu papá y espero que tenerte en la próxima emisión. Bueno, el día de hoy va a ser un día bastante de diferentes noticias, donde vamos a informar sobre las cuestiones más importantes que ocurren en el mundo, especialmente en Asia, Europa Oriental, países árabes y Latinoamérica. Y vamos a pasar información puntual de Asia. Nos va a llamar en unos minutos el CEO y representante de Argentina y Asia, el licenciado Gustavo Girado. En el final del programa vamos a tener al contador, el doctor Julio Afib, que va a hablarnos de toda la estructura y de todo lo que hizo con la comunidad libanesa en la ciudad de Rosario, la constitución de las nuevas autoridades de la Unión Cultural Argentino-Libanesa. Y vamos a tener también reportajes a Oleg Shagno, que es uno de los directivos de la Cámara de Comercio Argentino-Ucraniana, y la segunda parte de la nota de Elio Becchiardo, de Picoteando por el Campo de Canal Rural, que va a explicarnos sobre toda la cuestión de la promoción de las economías regionales, las presencias en ferias y exposiciones. Bueno, en el día de hoy, uno de nuestros amigos, Víctor Hugo Ruti, concejal de Justo Darac, cumpleaños y nos está escuchando y nos está viendo por internet, así que para vos te mandamos un gran saludo desde Panorama Regional y espero que nos encontremos pronto para seguir todas esas lindas aventuras, para llamarlo de alguna manera, que hemos iniciado en la provincia de San Luis, en la ciudad de Justo Darac, donde nuestra organización va a trabajar intensamente en la realización y construcción de varias empresas y fábricas. Y bueno, Víctor Hugo Ruti, que es nuestro coordinador para los consejos deliberantes, es quien está haciendo todo un relevamiento de toda esta cuestión. También en el día de hoy vamos a... Bueno, aparentemente acá me están diciendo que ya está lista la llamada de Gustavo Girado. Bueno, entonces lo sacamos al aire, entonces. Hola. Hola, Ricardo. Sí, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien. Vos sabés que con una serie de inconvenientes hoy, Raúl Radakov no está en el programa por un problema familiar y yo tuve problemas para llegué sobre la hora, así que estoy desempolvándome y estaba preocupado por tu llamada y por otras cuestiones del programa, pero bueno por suerte, un poquito con apuro, pero estamos en línea. Sí, ¿qué tal, Ricardo? Bien, ¿cómo están tus cosas, Gustavo? Bien, trabajando intensamente en varias cosas, por suerte, aquí en Asia y Argentina, no solo por las cuestiones que hacen a nuestra actividad regular, sino también por una serie de programaciones de seminarios y cursos que tienen que ver con nuestra especialidad, ¿no? Que es el Asia-Pacífico. Perfecto. Sería bueno que comentes un poquito a la audiencia qué es Asia y Argentina y algo de tu trayectoria. Tengamos en cuenta que Gustavo Girado es un hombre que de una larga trayectoria y de gran prestigio dentro del esquema no solo de cursos de capacitación, sino de todo lo referente a la cuestión asiática, que sos uno de los máximos expertos que tiene nuestro país. Bueno, van a pensar que tengo 80 años, Ricardo, y no, apenas piso 50. Bueno, yo soy economista y dirijo Asia Argentina, que es una consultora de capacitación que tiene ya 10 años, en donde nos especializamos en cuestiones que tienen que ver con el Asia-Pacífico, tanto en el terreno cultural como en el ámbito del comercio y los negocios. Esto es, nuestra idea es convertirnos en un puente, constituirnos en un puente entre las dos regiones, cosa que tratamos de hacer desde distintos puntos de vista. Uno de ellos es el cultural, otro es el académico, y nuestro fuerte tiene que ver con la economía, porque participamos en ferias y misiones comerciales, las armamos, hacemos estudios de mercado con respecto a los requerimientos de los productores locales que quieren insertarse en los mercados del Asia-Pacífico. Simultáneamente atendemos las demandas de las empresas del Asia-Pacífico que quieren experimentar aquí con sus productos en la región del Mercosur.
Y por otro lado, como sabemos que la cuestión cultural es un aspecto totalmente central que para la necesidad de conocerla, a los efectos de tener un éxito en los negocios, dedicamos bastante parte de nuestros esfuerzos a tratar de que el argentino, el hispanoparlante en general, tenga un sólido conocimiento, o lo más sólido posible, respecto de las pautas de negociación en el Asia-Pacífico, que son bien, pero bien diferentes a las que estamos acostumbrados aquí en Occidente. Entonces, para ello encaramos muchos cursos que tienen que ver con el ceremonial y protocolo de negocios, cuestiones que tienen que ver con los hábitos y las costumbres, y muchos aspectos que hacen a la adaptación del producto local para que sea tenido en cuenta en los mercados asiáticos. Hay cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia, que hacen que si uno los presenta de la forma en que aquí están presentados, por ejemplo en Argentina, no serían de ninguna manera tenidos en cuenta allí. E incluso en un acto protocolar, esto es, en un ámbito de negocios, una simple reunión de las cuales nosotros trataríamos de llevar un acuerdo luego de algunos minutos, algunas horas de reunión, en el caso de los asiáticos sería totalmente imposible, porque el concepto que tienen de la cuestión mercantil es bastante diferente, y hacen del uso del tiempo un arma en su favor. Esto es a sabiendas de que uno está buscando su mercado, tratan de utilizar el tiempo en la negociación en su beneficio para conseguir la mayor prerrogativa posible en el marco comercial. También hay que instrumentar muchísimas cuestiones que tienen que ver con el armado de los grupos que van a negociar, y toda una instrumentación de cuestiones técnicas que hacen a la necesidad de adaptar el producto para que pueda ingresar a los mercados, porque no olvidemos que no solo están lejos geográficamente, sino que estas diferencias de pautas y de costumbres también hacen que haya barreras aduaneras de distinto orden, fitosanitarias o sanitarias, por ejemplo, que no hacen que cualquier producto de Argentina, que tranquilamente podría cruzar la frontera para ingresar al mercado chileno, uruguayo, boliviano, no es necesariamente así para el caso asiático. Bueno, evidentemente dentro de las costumbres, el tema de la comida, el tema de los colores, la forma del saludo, el saludo a la mujer y al hombre, que en algunos casos son diferentes. Sí, así es. Muchas veces nos hemos encontrado con gente que quiere hacer las cosas al estilo argentino, al estilo sudamericano, y a lo mejor presenta una nota en un hermoso sobre de color blanco, Sí. y para ellos, en el caso de los chinos particularmente, que lo consideran al blanco como un color de la muerte, sería absolutamente contraproducente hacer una cosa de esas. Entonces, en esos cursos de capacitación, donde un almuerzo de negocios para el chino o para el asiático en general tiene una connotación totalmente diferente a la nuestra, creo que es un buen instrumento de esa capacitación para indicarle a la gente qué es lo que tiene que hacer y que no cometa errores, no pierda tiempo y no gaste dinero para nada, ¿no? Sí, pero no solo eso, y esto no se restringe solamente al caso argentino, de por sí es una dificultad que enfrenta todo Occidente. La emergencia oriental, digamos, en el mundo de los negocios a nivel internacional ha despertado el interés de básicamente todas las transnacionales, ¿no? En ese orden hay notorios fracasos de grandes y importantes empresas transnacionales europeas que han tratado de imponer, digamos, su mecanismo de comercialización, su lógica de distribución, sus pautas de logística, cuando allá se usan otras. Y hay fracasos muy sonados que han llevado a que inversión de muchos años en tiempo, esfuerzo y capacitación para tratar de incorporar ese mercado a su agenda, han sido rotundamente una derrota en el terreno mercantil, y han debido reelaborar absolutamente su estrategia para poder penetrarlo. De hecho, eso ha traído, digamos, como colación que gran cantidad de empresas intenten primero, ¿no?, a varios años vista, intenten primero asociarse o vincularse con algún conocedor del mercado asiático. Voy a hablar para hablar del asiático en general, porque estoy hablando, uno conoce China, pero en general todos los mercados asiáticos son fuertemente interesantes para los productos básicamente agroalimentarios argentinos. Son muchas las cuestiones que hay que considerar los efectos de ingresar allá, y los fracasos, insisto, no se restringen al caso argentino ni a nuestra costumbre de tratar de ingresar a los mercados conocidos, digamos, con nuestras características.
No, hay muchas y grandes empresas muy importantes que han fracasado rotundamente en sus estrategias, precisamente por no conocer, como usted acaba de decir, Paván, aspectos tan importantes como que no sean 4 personas las que están sentadas en una mesa, porque el 4, la forma de pronunciar el número 4, muy parecida a la palabra al significado de la muerte, o envolver un regalo, un presente, que es básicamente algo casi obligatorio en el primer encuentro con un grupo oriental de negocios, no envolverlo en color blanco, como dijo usted, y sí en rojo, que es el color de la aventura, de lo promisorio, ¿no? Del optimismo, y que traería buena suerte, en definitiva. Sí, ese tema es muy interesante porque yo recuerdo algunas anécdotas particulares que hemos vivido en estos años de intercambio con los países asiáticos y especialmente con China, y recuerdo una de ellas que la he mencionado varias veces, pero creo que sería interesante también mencionarlo ahora. Un importantísimo frigorífico de la República Argentina recibió nuestra visita con empresarios de Hong Kong, de Taiwán y otros grupos asiáticos. Y bueno, la posibilidad de vender, en ese momento cuando no había las restricciones que hay en este momento para el tema de las exportaciones de las carnes, bueno, dentro de las posibilidades de exportación, ellos querían, por ejemplo, una de las cosas que más se vende es el mondongo, pero también querían hacer una exportación de cola de vaca, de rabo. Entonces el presidente de esa organización, que bueno, ahora lamentablemente está desaparecido, ha fallecido hace 2 años, le pregunta al interlocutor chino, dice, pero ¿para qué quieren el tema de la cola si nosotros que tenemos de sobra el asado que tiene hueso y cualquier cantidad de carne, podríamos buscar la manera de, si hay algún protocolo o algo que los permita hacer, exportarle el asado en lugar de la cola? Y entonces el chino lo mira y le dice, mire, no, usted está equivocado, no entendió lo que nosotros consideramos por exportación y para qué queremos la cola. A nosotros no nos interesa la carne, sino la energía que la cola produce en el animal, porque la mueve y atrae la energía positiva. Claro. Bueno, ese concepto para nosotros sería absolutamente fuera de lugar y fuera de todo razonamiento, ¿no? Sí, incluso con las garras de las aves, digo, que allá son considerados un delicatessen, sí. Y hoy Entre Ríos está exportando por más de $50 millones, y acá durante décadas las han tirado. Las tirábamos, claro. Bueno, Gustavo, sería bueno también que comentes, vamos a hacer en forma conjunta con Asia y Argentina el Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica, con la consultora de negocios, de estratégica de negocios y comunicaciones AMF, y con Panorama Regional y varias organizaciones. Vamos a hacer un seminario que arranca este mes. Me gustaría que hables un poquito del seminario. Sí, claro, el 21 de junio es la fecha que hemos establecido para un seminario, para un horario que creo que va a ser conveniente para todos, de 18 a 20 horas. Lo vamos a llamar Asia, un macromercado listo para usted, porque vamos a tratar de presentar no solo el Asia-Pacífico, sino también el continente asiático, algunas regiones específicas sobre las cuales Argentina tiene que despertarse obligadamente el interés, porque representan unos mercados potenciales extraordinarios. Y va a participar, como usted bien dijo, espero contar con su presencia, Ricardo Cedía, para trabajar sobre algunos mercados asiáticos. También va a estar Ning Sen, que es la presidenta del Foro de Jóvenes Argentino-Chino para el Desarrollo y es directora del Centro de Intercambio Económico y Cultural Argentino-Chino. Y también va a estar Adriana Fragati, que es vicepresidenta de Campo Argentino, Sociedad Anónima, y presidenta del Centro de Información Empresarial del Mercosur, del CIEM. En ese caso, aquí en Asia Argentina, que es una institución que está cerca de Plaza de Mayo, a un par de cuadras, Chacabuco 380, vamos a tratar de trabajar 3 mercados, centrar nuestro interés básicamente en 3 mercados, pero claramente el disparador van a ser el interés que van a prestar los asistentes, que esperamos concurran con interés, en tanto esto es abierto a todo tipo de público y no tiene ningún tipo de restricción para participar. Bueno, sería bueno que ratifiques cuál es la dirección exacta, qué teléfono, claro, qué email, cómo hacen para comunicarse, qué costo tiene, para así ya la gente que tiene interés directamente se conecta. Sí, cómo no, Ricardo. La dirección es Chacabuco 380, tercer piso, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto viene a ser un par de cuadras de Plaza de Mayo y las terminales
3 de las líneas de subte terminan acá a 100 metros. ¿Está cerca de la esquina de Avenida Belgrano? Sí, sí, a unos metros de la Avenida Belgrano, en Diagonal Sur y entre Diagonal Sur y Belgrano. Esto les decía que va a tener lugar el día 21 de junio de 18 a 20 horas. Va a tener un costo el menor posible de 160 pesos por persona, pero en el caso que haya más de un interesado por una misma entidad va a ser solamente de 200 pesos. Va a poder hacerse todo el material que se brinde en esa reunión, y va a haber también un certificado que se le va a extender a partir del hecho de que la persona desee participar. Sí, sería interesante también, porque el otro día lo estábamos hablando esto, que la audiencia sepa que no se va a tratar de un programa donde le vamos a contar la historia del país, la geografía, claro, las principales ciudades o los principales ríos, cómo se maneja, sino que va a estar encarado pura y exclusivamente a la cuestión de negocios y a explicarle cómo deben hacer negocios los argentinos, cómo se tiene que presentar y cuál es la logística que le brindaríamos. ¿Hay algunos temitas en particular, algunos títulos en particular que querés destacar? Lo que quiero destacar es, como bien dijo usted, que hay cuestiones que están bastante ya abarcadas por otro tipo de seminarios y cursos en otras entidades, y también que forman parte de nuestro acervo, que tiene que ver con cómo es la economía de China, por ejemplo, la relación de Asia y Latinoamérica, los negocios entre el Mercosur y Japón, por ejemplo. Es decir, hay seminarios bastante específicos que nosotros realizamos durante todo el año con las como el CIEM y Asia Argentina, precisamente para atender los aspectos económicos y políticos de estas regiones. Pero en este evento lo que pretendemos es destacar toda una serie de aspectos que son muy importantes para conocer a los efectos de hacer negocios, es decir, cómo vender en China, cómo fabricar allí, las características del mercado en el caso de China, los puntos claves a tener en cuenta en el caso que uno tenga que viajar allá, el arte chino de la negociación, es decir, cómo pensar, cómo darse cuenta de qué es lo que está pasando por la cabeza del interlocutor oriental en el momento en que uno está sentado frente a ellos. Esto es lo que llaman el guanxi, esto es entender la importancia de las relaciones para negociar con ellos. Básicamente una especie de cultura de negocios. Y en el caso del Mercosur va a haber se va a tratar específicamente el caso de la triangulación de negocios vía naciones más favorecidas a través del Acuerdo de Uruguay, los productos que el Mercosur tienen mayores posibilidades de penetrar aquellos mercados, y las inversiones y alianzas estratégicas en el marco de cuál es la cuestión legal necesaria a considerar para poder establecer un vínculo mucho más estrecho. Sí, porque es importante la normativa de cómo ingresa el dinero de los países asiáticos a la República Argentina, al igual que la de otras naciones, pero cómo ingresa, cuáles son las características legales, de qué manera, porque no es sencillo entrar inversiones al país, sino pasan por una serie de cadenas que antes pasaban por el Ministerio de Economía, ahora se están centralizando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo eso es una cuestión que es bastante complicada y que si nosotros no le facilitamos al empresario argentino la información necesaria para hacerlo, cuando tiene que transmitírsela a su par asiático, se va a quedar con que todo va a ser una muy buena intención, una expresión de deseos, y se va a quedar solamente en la apretada de manos o el intercambio de folletería o de tarjetería, y se perdería la oportunidad de la concreción puntual del negocio. Sí, no solo eso, sino ahí es donde aparece, donde se revela que Argentina vivió durante 60 años con un mercado cerrado, digamos, en base a su mercado interno, ¿no? Por nuestra básica ausencia, ¿no?, de estilo para poder vincularnos con el otro, con el extranjero. Esa historia de frontera cerrada que que si bien nos ha permitido tener una clase media bastante digna durante varias décadas, el hecho de que no tenemos una cultura exportadora nos distancia bastante de economías que tienen un desarrollo relativo similar y que son también productores de clima templado como nosotros. Y de ahí la famosa histórica comparación con Australia, Canadá, ¿no? Chile, Brasil y Uruguay para alguna serie de productos agroalimenticios. Sí, eso es muy importante. Inclusive en una de las partes vamos a intentar hacer un esbozo de lo que sería el Asia desconocida, porque la mayoría de la gente en la República Argentina, por el boom chino, por supuesto que gran parte del seminario se va a centrar en la actividad china, pero no nos tenemos que olvidar que tenemos otros grupos que inclusive exceden a lo que se llaman los tigres, normalmente los tigres del Asia, como la India, un mercado en desarrollo impresionante, o lo que sería inclusive la parte asiática de Rusia, que ocupa casi la mitad del Asia, por ser el país más grande del mundo, y por el otro lado también tenemos toda la influencia del Medio Oriente y los países árabes del Asia,
E inclusive dentro de lo que sería el área de lo que se llamó en un momento Europa Oriental y Asia Central, o lo que se llamaron los mercados postsoviéticos, hay 5 naciones más, Kazajstán, Kurdistán, Kirguisia, que están directamente enfocadas hacia el Asia, al igual que Turquía, que tiene una parte absolutamente asiática y es una gran posibilidad de negocio. Nosotros vamos a intentar ahí poder reflejar un poquito ese tipo de cosas. No solo eso, sino que en la última visita de la presidenta ahí estuvimos, digamos, han abierto unas puertas de negocios muy importantes. Argentina ha firmado acuerdos que son bastante promisorios y ahí eso ha estado un canal absolutamente virgen todavía para desarrollar, ¿no? Bueno, lo importante es que la gente sepa que este va a ser el primer seminario de este ciclo, que va a continuar después en otros, y que inclusive para el mes de julio también se prevé el inicio de un seminario sobre la cuestión que recién acabábamos de mencionar de los mercados postsoviéticos. Así es, así es. ¿Hay una fecha ya más o menos concreta para eso? Sí, el 19 de julio, dentro de, digamos, un mes después de que terminemos este seminario del 21 de junio. Bueno, Gustavo, yo te agradezco mucho tu llamada. Me gustaría que hagas algún tipo de reflexión final sobre las posibilidades reales que tiene la República Argentina de comercializar con Asia, y a partir de eso, esa síntesis final que hagas, ya te daríamos el saludo y la despedida. Bueno, gracias por tu tiempo, Ricardo, y por el de los oyentes. No me canso de repetir luego, nuestra institución ya tiene 10 años y hace 15 que trabajamos intensamente una serie de profesionales en tratar de tener una mayor presencia argentina en los mercados de Asia. Cuando uno ve la secuencia de crecimiento de las economías de Asia, y no solamente las más conocidas ahora como China, Japón o eventualmente Corea, sino todo el grupo de 10 economías que están al sur de Asia, los famosos tigres, como decía usted, las tasas de crecimiento que han tenido en estas últimas 3 décadas, se encuentra en conocimiento de que este siglo, el siglo XXI, está dado en llamar el siglo del Pacífico. No hay ninguna duda acerca de que se han transformado en el nuevo hegemón a nivel global y que van a traccionar enormemente la demanda internacional de una gran cantidad de productos. Como tenemos allí una impresionante masa de gente que está ascendiendo en la escala del bienestar, esto es pasando de una relativa pobreza a poder consumir productos de los cuales antes no tenía la más remota idea que iba a poder llegar en una generación a consumir en su familia, esto es, están pasando de las proteínas vegetales a las proteínas animales. Argentina se imbrica en esa cadena de valor en un lugar sumamente estratégico, porque precisamente no solo es proveedor de alimentos y de agroalimentos, sino también de todos aquellos insumos que estos animales precisan para ser convertidos en alimento. Como allí tienen una gran cantidad de inconvenientes con todo lo que tiene que ver con medio ambiente, infraestructura, más que inconvenientes, en realidad restricciones, por ejemplo con el agua potable, la mejor manera que tiene la República Popular China de importar agua potable es importando el grano de trigo, o el grano de maíz, o el grano de soja, para luego extrusarlo eventualmente. Lo mismo sucede con el aceite. Esto es, hay una gran cantidad de productos que ya tienen que comprar transformados en otro valor, es decir, con un valor superior al que tienen cuando sale de la tierra, porque esa es la mejor manera de importar. No tienen el producto localmente producido. Entonces Argentina y otros realmente pocos países del mundo están en condiciones inobjetables de hacerse un lugar muy importante en aquella región del Pacífico. Creo que hay muchas posibilidades dadas a partir de esto, y nuestra entidad, como la tuya, Ricardo, son precisamente aquellas que desde hace varios años están trabajando para poder generar un canal y vehiculizar toda una serie de intereses y de demandas desde aquella región en la nuestra, para poder, en realidad yo hablo de un puente de plata en general, ya que las distancias se han acortado mucho gracias a la tecnología, pero en definitiva el barco sigue tardando casi 30 días en llegar desde el Atlántico hacia el Pacífico por la vía que sea, y eso sigue requiriendo determinado tipo de mecanismos de enfriamiento para los productos frescos. Esto es, hay restricciones que siguen estando vigentes y que van a hacer que siga siendo mucho más sencillo vender Uruguay que a la República Popular China o Malasia, pero la diferencia es que uno conoce el mercado de Uruguay y sabe hasta qué punto puede crecer su proyección allí, pero la proyección eventual que pudiera tener el Asia-Pacífico es totalmente impensada. Estamos hablando de mercados donde hay 1.300 millones de personas en el caso de China popular, pero de los cuales hay 800 millones que todavía viven con un alto grado de ruralidad. Esa gente todavía
está por incorporarse al mercado de consumo masivo de productos que constituyen nuestra estricta oferta exportable. Creo que ahí está todo dicho, Ricardo. Bueno, esa apreciación final es extraordinaria, yo la comparto plenamente y quiero, antes de despedirme, aprovechar la oportunidad para públicamente agradecerte desde el inicio, desde que nos conocemos ya hace muchos años, cuando yo empecé como presidente de la Cámara de Comercio rusa, ucraniana y bielorrusa para América del Sur, ya en el año 2002, la primera organización que me tendió un puente y que me dio una mano, que me facilitó información y gestión, fue la tuya, y fuiste vos. Y esto quiero reconocerlo públicamente y agradecértelo porque realmente lo hiciste de una manera que nos sirvió muchísimo, porque nuestra Cámara estaba conformada mayoritariamente por rusos, ucranianos y bielorrusos. Uno de los pocos argentinos era yo, y la visión argentina que apareció de tu mano y a través tuyo nos sirvió de muchísimo para encarar la organización, que es una de las, justamente, de las organizadoras de este programa. Así que muchas gracias, Gustavo, por lo tuyo. No, gracias a vos, gracias por este espacio, y espero contar con varios oyentes, esperamos, las instituciones que armamos esto el 21, contar con su presencia aquí en Asia y Argentina. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a vos, Ricardo. Y bueno, a nuestros oyentes ahora iríamos al corte. Bueno, estamos nuevamente en la segunda parte del programa Panorama Regional. Y bueno, vamos a tratar de leer o de comentar algunas de las últimas noticias que nos han llegado aquí. Bueno, esta es una serie de... Vamos a pasar durante el transcurso del programa 3 o 4 tandas de pequeñas noticias que ustedes podrán después verlas en nuestra página web www.foroasialatinoamerica.org. También la podrán seguir por Facebook en Foro Asia Latinoamérica, en Panorama Regional, en el Centro de Información Empresarial del Mercosur CIEM, y la tenemos también en Twitter como Foro Asia. Así que hay distintas alternativas de leer nuestras noticias, de seguir lo que estamos diciendo. Inclusive por YouTube hay varios videos, inclusive este mismo dentro de 48 horas va a poder ser visto y escuchado por YouTube y va a estar dentro del esquema de la página. De la misma manera, las anteriores emisiones las hemos grabado y las hemos pasado por los distintos programas. También estamos haciendo una serie de programas de televisión. Se hizo un programa especial para China en 2 idiomas, en español y en chino, subtitulado la parte en español y subtitulado en chino también. Así que vamos a hacer dentro de unos días también un programa especial donde una vez por mes, en conjunto con Abdala de Sin Antifaz, vamos a hacer un programa de 2 horas donde vamos a tener un sector de Panorama Regional para reflejar noticias y todo tipo de informaciones. Bueno, dentro de lo que nos ha pasado Adriana Fragatti, para que podamos comunicarles a ustedes, podemos decir que la Cámara de Diputados de Brasil aprueba el tratado constitutivo de la cadena venezolana de televisión. La Cámara de Diputados en ese tratado constitutivo pone en funcionamiento lo que se denomina Unión de Naciones Sudamericanas o UNASUR. Y la propuesta va a pasar ahora al Senado, que la va a analizar para su aprobación definitiva. Se hizo una votación simbólica en el día de ayer y evidentemente este tema del UNASUR está empezando a crecer de la misma manera como lo hizo el Mercosur. Bueno, la Comisión Argentina sugiere recurrir al UNASUR y nuestra delegación, que estaba visitando Bolivia, propuso recurrir a la Unión de Naciones Sudamericanas para que analice la demanda marítima boliviana y evalúe las amenazas que se pueden tener con relación al tema, porque no nos olvidemos de los conflictos que ha tenido Chile y Bolivia, y bueno, este tipo de organizaciones está
apuntando bastante a solucionar problemas de tipo político. Específicamente también dentro de la misma organización, el viceministro Rivadeneira indica que deberían tener, en realidad es el viceministro de Comercio Exterior del Ecuador, y dijo que es necesario trabajar en el ámbito económico dentro de la Unión de Naciones Sudamericanas, también de la misma manera que los otros, y manifestó que el objetivo principal para este año es recuperar lo trabajado en la década pasada. UNASUR y la inoperatividad estratégica es otro de los títulos que lo menciona tal cual digital, donde dice que 9 de los 11 ministros de defensa de la UNASUR comenzaron la semana reuniéndose en Buenos Aires, en la sede del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa, CEED, del Consejo de Defensa Sudamericano, para trabajar sobre la construcción de un proyecto de defensa sudamericano. Y bueno, en este momento le vamos a pedir a Romina entonces que nos ponga música ucraniana como preludio de lo que después va a ser, y de hecho que lo mande atrás de la música, la nota con uno de los directivos de la Cámara de Comercio Argentino-Ucraniana, Oleg Yagno. Así que si podemos con la música, gracias. Estamos acá con la visita del licenciado Oleg Yagno, que es el director ejecutivo de la Cámara Argentino-Ucraniana de Comercio e Industria. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, le queríamos preguntar cómo surgió la Cámara Argentina-Ucraniana de Comercio e Industria. Bueno, junto con la independencia de Ucrania en el año 91, fines del 91, un grupo de empresarios entusiastas decidió formar una cámara de binacional, o sea, para fomentar el comercio entre Argentina y el joven Estado. Bueno, esa cámara en un principio tuvo un trabajo muy importante. Los primeros 5 años hubo una muy buena actividad, diría yo. Hubo varias misiones de la Cámara misma que visitó Ucrania, visitó varias empresas, se introdujeron empresas ucranianas aquí, pero después, a medida que se fue, diríamos, bajando el intercambio comercial, también fue bajando el interés de los asociados, naturalmente, ¿no? Porque la Cámara, no nos engañemos, subsiste siempre y cuando hay un comercio internacional entre los dos países. Si no, realmente es muy difícil. El empresario, el comerciante, es una mente muy práctica, de modo que si no da su fruto la Cámara, bueno, tampoco empleará, digamos, o hará mayores inversiones, ¿no es cierto? De modo que, perdón, ¿sí? No, le quería preguntar sobre el tema para que se explaye. Sí. ¿Cuál es el intercambio comercial entre Argentina? Bueno, yo quería terminar todavía sobre la Cámara. Bueno, después, en el año 2005, se reinició nuevamente la actividad junto con el comercio. Entonces el comercio comenzó a subir, el intercambio comercial entre los dos países comenzó a subir, de modo que después de la crisis del año 2001, ¿no? Con eso hubo un par de años de paréntesis, y en el 2005 arrancó de vuelta. De modo que el intercambio comercial fue subiendo paulatinamente, nunca llegó a cifras demasiado grandes, llegó como máximo a 220 millones de dólares. Esto fue en el año 2003. Después, lamentablemente, no, perdón, digo mal, fue en el año 2007. Después, lamentablemente, comenzó a bajar. Después coincidió con la crisis internacional, de modo que ha bajado mucho, y ahora comenzó nuevamente a subir, y estamos en alrededor de 170 millones de dólares, digamos, hablando a diciembre del año 2010.
Eso evidentemente es una cifra mínima para los dos países que tienen un potencial muchísimo más grande. Para esto, para ese comercio internacional, que fundamentalmente está compuesto de Argentina a Ucrania, con maquinarias agrícolas, con instrumentos odontológicos, fármacos. Por ejemplo, Laboratorios Bagó es socio nuestro porque tiene oficinas en Kiev. Y bueno, esto es el grueso, ¿no es cierto? Y la importación de la Argentina desde Ucrania se compone fundamentalmente en transformadores para altas tensiones, fertilizantes, mucho se consume fertilizantes, y bueno, y todo lo que sea necesario de la industria pesada, porque según la vieja distribución de los países de la ex Unión Soviética, Ucrania tenía la especialización de la industria pesada. ¿Y qué planes tienen a futuro? ¿Qué proyectos para incrementar esta exportación o importación, ¿no? Claro, sí, es una pregunta muy interesante. Bueno, nosotros... trabajo por hacer, ¿no? Claro. Nosotros desde el principio hemos colaborado con la embajada, por supuesto, de Ucrania, de modo que siempre estamos en permanente contacto con los sucesivos embajadores que hubo, y tal es que, digamos, el último acto más importante que hizo la Cámara fue en septiembre del año pasado, del 20 y el 21 de septiembre se hizo el primer foro latinoamericano-Ucrania, que se hizo en el Plaza Hotel acá, donde vinieron muy importantes empresarios de Ucrania, unas 15 empresas en total, y de acá también hubo una asistencia muy interesante. De modo que esto tenemos esperanzas de poder repetirlo. Nos fortifica eso, nuestras esperanzas, el hecho de que está programado para este año la llegada del canciller ucranio, Konstantin Hryshchenko, que tiene que venir a mediados del año, todavía no está la fecha puesta. Y otra cosa muy importante es que a fines de mayo tiene que realizarse una comisión intergubernamental Argentina-Ucrania en la ciudad de Kiev. O sea, esta vez le tocó la sede en la ciudad de Kiev. De modo que hay varias empresas socias nuestras que tienen intenciones de viajar, justamente para presentar sus propuestas y ponencias, ¿no es cierto? Esto es una cosa. Y después, el año próximo, está incluido en el programa del presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, una visita en la Argentina. De modo que con estos dos acontecimientos, tomándolos como, no diría pretextos, sino que, bueno, como impulsores, va a dar mucho trabajo para la Cámara. Con eso es en grandes rasgos lo que quería decir. ¿Quiere dejarnos alguna dirección de mail donde se puedan contactar las empresas? Ah, sí. Bueno, nuestro mail, nuestra página web es www.causi.com.ar. Causi se escribe como Cámara Argentino-Ucrania de Comercio e Industria, causi.com.ar. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo. Bueno, le quiero agradecer muchísimo esa oportunidad que nos han brindado con nuestra Cámara, especialmente aquí el presidente del foro, y bueno, estamos a su disposición para futura colaboración. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Oleg Yaghnó por sus manifestaciones, y gracias a Adriana Fragatti, la presidenta del Centro de Información Empresarial del Mercosur, quien fue la que le hizo el reportaje hace unos días en las instalaciones del Club Libanés de Buenos Aires, que es donde el Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica suele hacer sus reuniones más importantes. Bueno, con relación a una nueva tanda de información, en este caso vamos a hablar de lo que sería las Naciones Unidas, información puntual de Naciones Unidas.
acá nos manda Adriana Fragati un listado de los puntos salientes que después van a poder ser vistos en nuestras páginas web, en Facebook y en Twitter. Bueno, un tema que es, voy a empezar al revés por la última, porque me parece algo muy importante que siempre Adriana está diciendo y está sosteniendo con justicia, que es el tema de la igualdad de género. Bueno, el tema de la igualdad de género, Bachelet, la expresidenta de Chile, actualmente es la directora ejecutiva de la Organización de Naciones Unidas del tema de la mujer, razón por la cual ella manifestó que la igualdad de género no es un lujo, sino que es un imperativo. Evidentemente, también concluye que incluir muchas mujeres en puestos de responsabilidad para asegurar la igualdad de género se convierte, bueno, en algo fundamental. El resto de la información la podrá usted ver en www.foroasialatinoamerica.org. Otra noticia también importante de la ONU, que es un mensaje de tipo ecologista, porque se cumplen 50 años de algo que históricamente tuvo una connotación ecológica importante, con un mensaje ecologista y muy pegado al planeta Tierra. Por su conservación, la Organización de Naciones Unidas celebra justamente en el mes de junio los 50 años de la conquista del espacio exterior, con el primer vuelo tripulado más allá de la atmósfera. 12 de abril de 1961 fue esa fecha crucial donde pudimos ver, muchos de nosotros, lo que fue la transmisión televisiva de toda esa cuestión importante de los viajes, de bajar en la luna y todo lo que significó un salto tecnológico fundamental. Más noticias de la Organización de Naciones Unidas: los esfuerzos de Venezuela y Colombia por establecer en Honduras un régimen ordenado. Bueno, justamente las Naciones Unidas reconoció hoy los esfuerzos de los gobiernos de Venezuela y Colombia, que facilitaron el acuerdo de Cartagena de las Indias sobre la reconciliación y consolidación del sistema democrático. En este momento tengamos presente que el expresidente hondureño está en el país y bueno, todo esto está trayendo algunos problemas, así que todas estas cuestiones de intervención de Colombia y de Venezuela, que han tenido sus inconvenientes, han estado casi a punto de la guerra, es algo ponderable. Bueno, también información de el gobierno dominicano y la Organización de Naciones Unidas. El gobierno dominicano y la oficina local de Naciones Unidas en Dominicana acordaron hoy la ejecución de un programa de 5 años que conste de 78,6 millones de dólares, que está dirigido al desarrollo de 4 áreas específicas, según informó el ministerio. Así que esa información también podrá usted ampliarla. Y bueno, sigamos con las Naciones Unidas. En el día de ayer, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aplaudió hoy la apuesta del rey de Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, para que se inicie un diálogo nacional sin condiciones previas que dé salida a la crisis que vive el país. Esto es importante porque es uno de los pocos países del Golfo que ha tenido inconvenientes, movilizaciones. Hoy mismo hay una movilización muy importante con las consecuencias que eso puede traer. También otros relatores de Naciones Unidas mostraron su preocupación por algunos casos. Durante las secciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebradas en Ginebra, el tema de María Lourdes Afiuni es noticia. Se recibieron los informes de los relatores temáticos, entre los cuales se destacó el presentado por la jueza Gabriela Naul. Así que más informaciones de la ONU. Esto es interesante porque voy a hacer una reflexión después de leerlo. Los palestinos podrían replicar la intifada para pedir un Estado. Y esta es información de ayer, que lo refleja la agencia de noticias EFE,
y que después ha sido comentado en distintos medios de difusión, inclusive ha sido parte de un debate del sector árabe de nuestro propio foro, ¿no? La población palestina está lista para pedir que el próximo septiembre, coincidiendo con ese famoso septiembre negro, que trajo una serie de inconvenientes, que para que la Organización de Naciones Unidas reconozca la creación de un Estado palestino con grandes manifestaciones pacíficas en las calles, parecidas a lo que ellos llamaron intifada o primera intifada, que fue en el año 1987. El tema de la intifada tiene una connotación política muy importante y todo depende, a pesar de la intencionalidad de los grupos de hacerlo en forma pacífica, puede traer aparejado una serie de conflictos, porque si el organismo que está a cargo del control del territorio palestino, que es el Estado de Israel, pone sus fuerzas armadas en movimiento, las lleva a la calle e impide las manifestaciones, puede haber una reacción en cadena muy peligrosa, porque acuérdense ustedes muy bien que la intifada se caracterizó por la reacción de la gente tirándole piedras a los tanques y tirándole piedras a las fuerzas armadas israelíes que estaban en ese momento allí en Palestina como fuerza de ocupación, y eso trajo una serie de problemas, tal como lo hemos reflejado un poco en la semana pasada cuando hicimos el debate sobre el tema del Medio Oriente. Bueno, creo que estaríamos para hacer el corte y pasar a la tercera parte en unos minutos. ¿Puede ser? Bueno, ya estamos en la tercera parte de Panorama Regional, y antes de entrevistar a Juan Carlos Corman, que es un experto en seguridad y higiene, vamos a pasar primero la segunda parte de lo que fue el reportaje que le hicimos a Helio Becchiardo, que lo pasamos hace 2 semanas la primera parte, y bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte con todas las preguntas. Adelante. Eso es un poco lo que seguíamos trabajando desde que nos pasó esto. Hay muchas asociaciones intermedias, tanto en Córdoba, en Entre Ríos, en Corrientes, en La Pampa, en Neuquén, en Río Negro, que quieren sumarse a todo esto, y el primer paso que están haciendo son nuevas exposiciones para mostrarle a la gente qué es lo que se puede hacer o qué es lo que puede hacer cada familia, y después entiendo que no estamos muy lejos, unir todas esas fuerzas en distintos puntos de la República para hacer algo que concentre una fuerza mayor, porque estaba hablando de la carne de pato, pero nos pidieron 300.000 huevos, imposible de juntarlo, que no sea algo netamente comercial, industrial, pero eran 300.000 huevos por semana, no podíamos. O sea, lo nuestro es, sí, obviamente, una actividad o una economía regional para cierta cantidad de familias, pueden ser muchas o miles, no importa, pero sí hay que empezar a juntar y a unar criterios. También obviamente se suma, como vos dijiste, el tema de lo que es el turismo regional, turismo campestre, por así decirlo, o turismo autóctono, porque hay muchos lugares donde se puede sí ver la fauna relacionada a lo que es aves. O sea, el programa obviamente apunta a lo que es gallina, porque hay muchas más exposiciones de gallinas o de aves de raza, pero sí tenemos mucha fauna autóctona que se puede ver. Tenemos pájaros autóctonos, exóticos acá en nuestro lugar, canarios, o sea, 1000 cosas donde se puede llegar a diversificar y no solamente entusiasmar a la gente para que empiece a criar, sino que pase un fin de semana, sea en Concordia, sea en Macachín, La Pampa, o en el mismo Villa Carlos Paz, que existe exposiciones de esta índole, y acercarse a ver qué es lo que realmente tiene.
Yo te soy muy sincero, cuando empecé con el programa, obviamente tuve que leer mucho y aprender día a día, pero si uno se pone 10 años antes del programa, uno sabía que la gallina era batará, negra, blanca y colorada. Y ahí paraba todo. O sabés que hay canarios amarillos y canarios blancos, pero hay 1000 cosas alrededor de todo eso que el que no quiere producir, sí lo puede hacer como hobby. Se está usando hace muchos años esta parte de lo que es la equinoterapia. Bueno, lo mismo se está usando con las aves. O sea, hacer terapia para gente sola, grande, y algunos no tan grandes, algunos con problemas de cierta discapacidad, y las aves la están ayudando. No soy el indicado en explayarme ni hablar qué se está haciendo puntualmente para qué enfermedad, pero se está haciendo todas esas cosas. Ya creo que es un espectro bastante grande, muchas cosas para hacer, y sí, siempre lo vengo diciendo, hay que empezar a juntarnos. Es la única forma, porque uno solo no puede. Yo puedo llegar a difundir y puedo llegar a mostrar los colores más bonitos de un pavo real o de un faisán, pero alguien tiene que criarlo, alguien tiene que hacer alimento, alguien tiene que faenarlo. Entonces, todas esas cosas uno solo no lo puede hacer. Si nos empezamos a dar cuenta que en este país, juntándonos, la cosa puede llegar a funcionar, creo que no estamos muy lejos, no para tirar manteca al techo, pero para vivir un poquitito mejor cada uno en su región. Lo que vos decís me motiva a hacer dos preguntas. Una te la voy a hacer a vos, pero primero voy a pasar acá para el otro lado y le voy a hacer fuera de contexto una pregunta a Adriana Fragatti, porque este programa básicamente se va a escuchar en la provincia de La Pampa y en la ciudad de Lanús en forma iniciática, pero después vamos a tener una ampliación de la radio a distintos sectores del país, inclusive Elio está trabajando en eso también, con algunas ideas para ampliar en las exposiciones, para participar en ronda de negocios, para ese tipo de cosas. Pero Adriana está encarando un trabajo muy complicado, muy serio, que yo lo hice durante mucho tiempo y me mareó de tan complejo que era. Y ella tomó la posta y lo está haciendo. Y tiene mucho que ver con esto, porque mi pregunta, Adriana, es, ¿vos creés que los intendentes, especialmente los intendentes del interior del país, pueden llegar a tomar conciencia de esto y les puede llegar a interesar esta temática que está haciendo Elio? Mira, justamente lo estaba escuchando y reflexionaba sobre eso, ¿no? Qué interesante esto que se da también a través del foro, de comunicarse las asociaciones, y que el CIEN sí podría hacer mucho sobre este tema, porque el contacto directo con tanta cantidad de intendentes, y siendo que es, digamos, tan fácil en el interior que el intendente llegue a los criaderos, o sea, es un contacto directo, y a la vez, como lo estamos encarando en el CIEN, a través de social media y de las radios, sí, creo que sí, que sería muy positivo y se podría tener llegada y se podrían empezar a pensar en concretar este tipo de proyectos. Disculpame que agregue algunas cositas a lo que decía Adriana. Muchos intendentes, obviamente más que nada los del interior, se dan cuenta, a veces no tienen las herramientas, a veces por ahí es por alguna otra cuestión, se dan cuenta de todo este movimiento que se está haciendo y apuestan. Algunos apuestan mucho más, otros apuestan muchos menos, otros por ahí no le interesa en ese momento, pero lo que decía Adriana me hizo pensar. Nosotros el año pasado, en septiembre, Picoteando por el Campo y la asociación la primera asociación regional que se forma de criadores, se formó en La Pampa. Hicimos una exposición. Casi siempre las primeras exposiciones no superan las 80, 90 aves, porque es todo nuevo. Estábamos pisando casi las 200. Muchas intendencias, se hizo en la localidad de Macachín, pero muchas intendencias alrededor o en la región apoyaron y apostaron a esto. Entonces tuvimos un remate, que siempre el remate
el broche de oro de la exposición, porque los criadores siempre quieren comprar el gran campeón, etcétera, etcétera, con casi 600 personas. Primera exposición. La visita de los 3 días de exposición, y no te quiero mentir, no las conté, pero por lo que fue extraoficial, casi 2.000 personas. O sea, ir y venir en esos 3 días. Hubo la primera vez donde se pudo observar vacas enanas, cabras enanas. O sea, La Pampa del Sitio, por ejemplo, tiene mucho potencial para esto. Muchas provincias tienen mucho potencial, cada uno por ahí en distintos sectores de lo que es productos de avicultura. Pero se sumó parte de la avicultura, se sumó mucho emprendimiento de codorniz, y vos fijate lo que es la idea de hacer algo con algo que nos está invadiendo, las palomas. Bien. Se presentó jamón ahumado de paloma. Entonces voy a decir, ¿somos brillantes en algunos? Sí, somos brillantes en algunos aspectos, muy brillantes, porque nos dieron un frasquito que tendría, no sé, 5 centímetros de diámetro o 7 por 5 de alto, y había 7 palomas ahí faenadas con jamón ahumado de paloma, de la común, la que uno ve. ¿Por qué? Porque lo están invadiendo. En vez de matarla, están haciendo un proceso para, obviamente, después comercializarlo, porque apoyó mucho el gobierno de La Pampa y están sacando su número correspondiente ante los organismos oficiales, bla, 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 bla. Bueno. Eso lo hacen con las cooperativas agrícolas y con todo este tipo de cosas. Eso lo están haciendo exactamente, tratando de juntar gente para que lleve las palomas y no le coman más el girasol, ¿no? O sea, pero a lo que voy, eso se puede hacer. Bueno, hay que pensar que en un momento a lo mejor vamos a precisar criadores y criaderos de paloma, así como muchos otros aspectos. Pero estamos realmente en pañales, se puede hacer muchas cosas, ¿sí? Bueno, te adelantaste a la pregunta y me quedé pensando, ¿no? Dentro de mi familia, vos lo sabés muy bien, tengo gente del campo agrícola y ganadera, especialmente del mundo ganadero. Algunos de ellos directivos de la Sociedad Rural Argentina. Va a temblar la Sociedad Rural Argentina con lo que estás haciendo, porque el espacio que se le tuvo que haber dado a ese tipo de microemprendimiento, a ese tipo de cuestión, desde el ámbito de un organismo como la Sociedad Rural, nunca se dio, porque el ganado, la vaca en la Argentina, tuvo una magnitud de tal naturaleza que se pensó más en el ganado vacuno, un poquito en el porcino y ovino, poco en el caballar inclusive, y una parte empezó a partir de la soja a reflotar el mundo de la agricultura. Pero este tipo de cuestiones no se toma en cuenta, ha sido dejada de lado, y mi pregunta final es, ¿hay un espacio vacío ahí? Sí, yo creo que hay un espacio vacío, y quiero hacer una reflexión con esto. Ni la sociedad rural ni nadie va a temblar. Creo que, y vuelvo a hacer hincapié en lo que te acabo de decir, creo que tenemos que empezar a sumar. Obviamente la sociedad rural, y hace más de 100 años que lo viene haciendo, lo más importante, obviamente, es las vacas, los caballos, ahora la parte de maquinaria de hace un tiempo a esta parte, y de la agricultura en general. Y me parece muy bien que apoye eso, y lo tiene que seguir apoyando con la misma énfasis que lo viene haciendo. Lo que se puede llegar a hacer es aunar esfuerzos para ver cómo se puede llegar a producir en el interior del país, en la parte donde realmente hay gente que necesita comer todos los días. Esto se puede hacer. Bueno, te estoy interrumpiendo para agradecerte por esta presentación. Me olvidé en el inicio de decir que Picoteando por el Campo es uno de los auspiciantes del programa Panorama Regional, y te lo agradezco profundamente. Fue muy interesante esto que se habló, da para mucho más, para otros programas y para una ampliación. Le vamos a pedir a nuestro público
que empiece a hacer preguntas e email. Da un email a algún lugar donde se puedan comunicar con vos para que respondas. El email nuestro es picoteandoporelcampo@argentina.com.ar. Obviamente todos los emails que vengan al programa de ustedes, sí lo vamos a contestar a través de ustedes, creo que es lo más correcto. Y todo lo que podamos estar y apoyar, contar con nuestra presencia, contar con lo que quieras de nuestro programa, con lo que quieras de nuestra página web, porque sí tenemos que empezar a juntarnos, y me parece que este programa, el foro y todo lo que están haciendo ustedes van en el mismo camino que quiere ir Picoteando por el Campo. Bueno, yo te agradezco mucho, te voy a comprometer a que vayas pasando para los próximos programas cuáles son las exposiciones que se van a ir haciendo en los próximos meses, a dónde y cómo se pueden comunicar a aquellos que quieren participar. Por mi parte ya creo que es absolutamente suficiente. Te voy a pasar la posta a Adriana para que nos salude y al mismo tiempo para si quiere hacer alguna reflexión sobre lo que se habló. Bueno, muchísimas gracias, Celio, por estar aquí. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, si nos podías repetir el mail, porque ahí la audiencia no lo pudo. Para la gente que no lo pudo escuchar, es picoteandoporelcampo@argentina.com.ar, todo obviamente en minúscula. Y bueno, y el agradecido soy yo, gracias Ricardo, gracias Adriana. Realmente he estado estos minutos más que cómodo, y bueno, le agradezco muchísimo por la invitación. Muchas gracias. Bueno, gracias Helio, gracias Adriana. La segunda parte de esta nota fue muy contundente, muy interesante, y refleja un poquito el leitmotiv de este programa, que es el desarrollo de las economías regionales. Y con relación al desarrollo de las economías regionales, quiero dar lectura a una nota que se empezó a mandar hoy a las casas provinciales, a las gobernaciones, y que va a ser enviada a muchos municipios de la República Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Sudamérica. Y se las voy a leer porque es cortita, sin la presentación, con los números de teléfono, sino el texto en sí mismo, por el valor que tiene, y después un poquito los datos de cómo se tiene que comunicar con nosotros, llegado el caso de que los que miran el programa por internet o los que nos escuchan puedan estar interesados en este tipo de cuestión. Con el logo del Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica, cuya sigla es FAEOPAL, y el Centro de Información Empresarial del Mercosur, cuyas siglas es CIEM, tenemos la website www.foroasialatinoamerica.org. Estamos reunidos normalmente en el Club Libanés de Buenos Aires, pero nuestra oficina operativa está en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Villa Ballester, en la calle América 4114, código postal 1653. Bueno, esta nota, que está firmada por mí, Ricardo Paván, como presidente de FAEOPAL y de Crubas, con el email presidencia@foroasialatinoamerica.org, los teléfonos 011 para los que nos llaman del interior, o 0054 cuando es del exterior, 4767-0361, 4768-3109 y 4847-3112. El celular 15-3369-7794, y también está firmada por Adriana Marisa Fragatti, presidenta del CIEN y de AMF, email 100 foroasialatinoamerica.org, teléfono 0054 por Argentina, 11 por Buenos Aires, y 5292-6047, celular 15-3620-6543. El asunto, el título es Proyectos de Inversión. Y la nota que enviamos es la siguiente. Informamos a usted que el FAEOPAL ha recibido durante el transcurso del mes pasado diferentes propuestas de sectores gubernamentales, instituciones y grupos empresarios de varias naciones relacionadas a posibles inversiones en territorio argentino y latinoamericano. Los rubros mayoritariamente consultados son agricultura, ganadería, agroalimentos, industrias de base y obra pública. Nos
han solicitado que vayamos preparando uno a uno, a través de los diferentes sectores que tiene nuestra institución y en conjunto con ustedes, los proyectos que quieran presentarse. A pesar de que no se descartan, la mayoría de los requerimientos no apuntan a microemprendimientos o pymes, sino a proyectos medianos y grandes. El tema de microemprendimientos y pymes también está para las empresas. Esto de medianos y grandes es para las provincias, pero para las empresas sí podemos recibir microemprendimientos y pymes también. A título de ejemplo, las posibilidades de adquisición de tierras para desarrollar actividades ganaderas o agrícolas tienen que ser en predios que superen los 5.000 hectáreas. Entonces estamos hablando de emprendimientos muy importantes, no así para las pymes. A nivel industria, se prioriza la agroalimentaria, pero se pueden presentar alternativas en petróleo y derivados, minería, textil, maderera, metalmecánica, etcétera. También tenemos algunos proyectos, esta es la zona de los cueros, de la oveja, de las curtiembres y de la lana, también tenemos proyectos en ese sentido. Bueno, ya estamos en tratativas con varias provincias, esencialmente en lo que a desarrollo, producción, parques industriales y regímenes de promoción industrial, pero necesitaríamos avanzar sobre proyectos puntuales no generales. Indudablemente, las provincias y municipios querrán priorizar aquellos que originen mucha mano de obra y en el tema industrial aquellos que transformen las materias primas en productos con valor agregado e inclusión de tecnología. Es por esta razón que el Foro y el CIEM están preparando un mix que contemple la mayoría de estas cuestiones. Es por ello que solicitamos tenga usted a bien enviarnos una respuesta acerca del posible interés de nuestra propuesta y facilitar una reunión a la brevedad para ir viendo todas las posibilidades y alternativas que puedan presentarse. A priori, de ser posible, necesitaríamos saber sobre áreas o rubros de interés. Sin otro particular por el momento, los saludamos. Pero en el caso de nuestros oyentes, pueden enviarnos a presidencia@foroasialatinoamerica.org los proyectos y las propuestas que estimen convenientes para que las podamos evaluar y darle la viabilidad del caso, ya sea a través de inversiones extranjeras, ya sea a través de subsidios o todo tipo de cuestión que podamos estar manejando. Bueno, en este momento le vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos Corman, experto en protección, seguridad e higiene. Bueno, buenas noches. Bueno, Ricardo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por permitirme compartir con vos esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias a Raúl, lamentablemente, bueno, no ha podido estar. Y un gran saludo a tu audiencia. Bueno, sí, yo quiero hoy saludar a todos los bomberos voluntarios porque hoy 2 de junio es un día donde se conmemora al cuerpo de bomberos voluntarios, ¿no? Y de forma específica sería interesante hablar del bombero en general, de su historia. Yo soy bombero. Bueno, yo soy bombero. Contanos un poco tu historia. Aprovecho un poco porque dentro de todas quizás las locuras que una persona tiene, en los intervalos lúcidos que se presentan, uno lleva adelante un programa de radio. Y si me permitís voy a decir a tu audiencia dónde se está llevando adelante. El 22 de mayo del año 2010, semana de mayo y año del Bicentenario, se puso en marcha un proyecto educativo en Radio de la Costa, 100.1 en Santa Teresita, con la finalidad de que tengamos todos concientización, nos concienticemos en materia de prevención de accidentes. Yo soy técnico superior en higiene y seguridad y también soy productor asesor de seguros y soy bombero por ante todas las cosas. Yo soy retirado de bomberos de Policía Federal. Y realmente a mí la institución me ha permitido muchísimas cosas hacer y muchísimos sueños cumplir. Tuve la fortuna de estar dentro del automovilismo deportivo en horas francas de servicio, servicios adicionales en el Autódromo de Buenos Aires. Y tuve la suerte de que el primer cuatriciclo que entró en un autódromo fue diseñado por mí, porque fui el primer jefe de bomberos de un equipo de una categoría de automovilismo deportivo, la más importante del país. Bueno, eso es muy interesante. Es muy interesante, muy lindo. Y claro, uno como pisciano vive
siguiendo un camino. ¿De qué día y qué mes? 24 de febrero. Ah, mira. 24 de febrero. Yo soy del 7 de marzo también. Por eso, uno como pisciano no tiene un freno, no se cumplen. Yo cuando escucho que dicen se cumplieron las medidas mínimas de seguridad, digo, están equivocados, porque la seguridad no tiene medidas mínimas. No hay una frontera de decir llego hasta acá con la seguridad. La seguridad es absoluta porque depende de la vida. Que es el primer bien jurídico protegido de cualquier ley, especialmente el artículo 78 del Código Penal argentino dice que el primer bien protegido es la vida. El bien jurídico protegido es el derecho a la vida. Claro. Es un derecho personalísimo que todos los tenemos. Uno se tiene que preocupar, como muchos de los chicos que me están escuchando que son bomberos voluntarios, y aprovecho ahora para mandarle un fuerte abrazo, porque yo soy socio de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Castelli, allá en la autovía 2, antes de Dolores, entre Lezama y Sevigné, a mi amigo José Sassali, que es el presidente de la comisión directiva, a Carle Aranciaga, que es el jefe del cuerpo activo, y a todos los muchachos, que lamentablemente hoy, por razones de situación, no he podido concurrir a los festejos, inclusive a la cena del cuartel que se lleva adelante. Es muy interesante y es muy noble la labor, pero si vos te pones a pensar cómo fueron los orígenes de los bomberos, porque los bomberos no nacen solamente en una determinada fecha. Nosotros tenemos, si nos remontamos, nos retrotraemos a la época colonial, había muchos problemas. El problema que mayor tenían los españoles era el fuego. Las viviendas estaban construidas en paja, caña y adobe. Se producían incendios por la negligencia de los mismos propietarios. Se daba la alarma y aparecían todos en forma atropellada y hacían cualquier tipo se llevaban adelante cualquier tipo de situaciones que no muchas se podían solucionar porque no estaban preestablecidas como para poder llegar a neutralizarlas. Salieron normativas de que hacían responsable a las personas que se le producían un incendio en su casa y afectaban la vivienda de terceros. Cuando se producía un incendio, lo único que hacían era tratar de que no se propagara, que no afectara fincas linderas. Fueron tantos los problemas que salió una legislación que decía que se tenía que construir las viviendas en otro tipo de material que sean más resistentes al fuego dentro de la precariedad y que los soldados del fuerte eran los únicos encargados en empezar a hacer las tareas de extinción. O sea, vos fijate qué cosa loca. Por un lado aparece la protección contra incendio estructural, que estoy diciendo vamos a hacer otro tipo de construcciones, y por el otro lado estoy haciendo la protección contra incendio activa, que son los bomberos que tienen que estar activados cuando se produce un fuego. A eso se sumaban los carpinteros, los albañiles y los aguateros para brindar el apoyo logístico. Muy loco todo. Sí, inclusive habría que pensar en el tiempo, porque a pesar de los años, la ciudad ya era grande en su extensión, y cubrir espacios sin los medios actuales, porque eso era a caballo, a pie, y no tenían el agua corriente ni la presión, o sea, tenían que manejar todo con una cuestión absolutamente mecánica, con bombas, y bueno, toda esa cuestión en esa época... La primer bomba a vapor que donaron, la donó el Ferrocarril del Oeste. La primer bomba, cuando se creó la primera compañía de vigilantes bomberos, no tenían equipamiento, eran 30 personas y no tenían nada. Sin embargo, hubo una idea de decir, bueno, se dio un comienzo. Muchas veces uno dice, no tengo nada y empiezo mi casa. Y quizás empezás con una piecita y después terminás haciéndote una mansión espectacular. Pero el tiempo es tiempo y es cruel y es testigo de todo. Entonces, eso es muy bueno. Vos fijate que los bomberos de la Unión Americana, en 1862, un grupo de comerciantes funda la compañía mutual aseguradora La Unión Americana y con el objeto de cuidar los intereses de la aseguradora se crea la compañía de bomberos que es dirigida por Emilio Landoa. Estos bomberos colaboraban en innumerables ocasiones en el departamento de policía. Después en 1904 se deja de lado, pero
la parte privada generó y creó un cuerpo de bomberos para cuidar a sus asegurados ante los problemas del incendio, porque el fuego era algo muy terrible. Yo hablando con gente amiga y aprendí una cosa nueva. El fuego quema cadáveres. El fuego, ese elemento con el cual todos convivimos, el señor, Sí, la señora que me está extingue escuchando, absolutamente todo. La vida, los bienes, las ilusiones. todo, es una cosa muy complicada. Yo te voy a dejar pendiente una pregunta para que podamos tener la tanda Espero publicitaria. no No, al contrario. Mi curiosidad, a pesar de que del tema algo conozco, es por qué el tema de la diferencia entre lo que sería el bombero profesional y el bombero voluntario. ¿A qué se refiere esa diferencia? Lo dejamos picando para la cuarta tanda. Bueno, acá nos quedaba pendiente la pregunta que le hicimos a Juan Carlos Corman, pero como tenemos a Julio Afif, que nos ha llamado por teléfono, le vamos a dar lugar y dejamos pendiente la pregunta de Juan Carlos para luego de lo que charlemos con Afif. Perfecto. Bueno, Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, y a toda la audiencia. Gracias por la deferencia de suspender parte del programa para atenderme a mí. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que puedas continuar con tu programación y contarte cuáles fueron los acontecimientos más destacados en las 2 jornadas que estuvimos en Rosario en el Congreso del Consejo Nacional de la Unión Cultural Argentina. Sí, recordemos a la audiencia que en el programa anterior vos habías manifestado que ibas a ir a Rosario para la reunión de la Unión Cultural Argentino-Libanesa que iba con delegaciones de todo el país, y nos habías contado un poquito cuál era el programa. Nos quedamos acá pensando en lo que te ibas a comer y la música linda que ibas a escuchar, pero también pensábamos que iba a ser una jornada de mucho trabajo. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es lo que viviste, cómo lo viviste, cómo quedó la cosa? Mira, lo primero que tengo que hacer es contarte de la parte de esparcimiento y ocio, porque esta gente de Rosario nos brindó una hospitalidad fuera de lo común. De las comidas que nos prepararon, la cena de gala espectacular, con espectáculos de gente de la misma institución. Ahí hay cursos de danzas árabes y tienen hombres, mujeres. Bueno, realmente te digo, volvimos de allá maravillados tenemos que agradecerle infinitamente, maravillado de la atención que nos dieron. Hasta nos pusieron un micro, nos llevaron a hacer un city tour, y todo eso igual nos dio tiempo para debatir durante los 2 días, ¿no es cierto? Y hubo representantes de varias regiones del país, muchos no pudieron viajar, pero nos hicieron llegar su adhesión, como el caso, por ejemplo, de Olavarría. Pero tuvimos Madariaga, Dolores, Cañuela, gente de Córdoba, General Roca en Río Negro, gente del Club Libanés Buenos Aires, encabezado por el presidente, por supuesto que de Rosario ni que hablar, delegados de varias regiones de la juventud de la Unión Cultural Argentina y Libanesa. ¿Tuviste mendocinos también? Estuvo Mendoza, hubo representantes de La Plata, de Posadas Misiones y por supuesto San Isidro. Lo dice por supuesto porque, como Julio Afif, recordemos a la gente, es el presidente de la Unión Cultural Argentino-Libanesa de San Isidro y tesorero del Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica. Sí, discúlpeme si... ¿Y ahora qué más? ¿Ahora sos vicepresidente de qué? Bueno, yo primero quiero disculparme porque si olvido alguna cosa, estoy hablando de memoria porque en este momento no estoy hablando de un teléfono prestado, porque no estoy ni en mi casa ni en mi oficina. Bueno, no tengo elementos, estoy apelando a mi memoria, ¿está? Que por suerte es buena, Julio, así que podés explicar bien. Sí. Bueno, la realidad del Congreso fue en principio para reorganizar la Unión Cultural Argentino-Libanesa, porque tenemos la intención de hacerla más federal. ¿Qué quiere decir al hacerla más federal? Que cada distrito tenga una representación importante, pero aparte regionalizarla. Es decir, se formó una región Cuyo, se formó una región Litoral, se formó una región Centro,
para aliviar el trabajo al Consejo Nacional, que antes era demasiado unitaria la conducción, y entonces cada delegado reúne las inquietudes y actividades de cada región y luego ese delegado la traslada al seno del Consejo Nacional. Entonces no tenemos ya la necesidad de reunirnos permanentemente, podemos hacer reuniones cada 3 meses, como sucede ahora. La próxima reunión va a ser el 22 de agosto en la sede de la Asociación Libanesa de San Isidro. Y te quería comentar que va a ser en la sede porque, sí, exactamente como vos decís, a mí me designaron vicepresidente primero del Consejo Nacional de la Unión Cultural Argentino-Libanesa. Y Rosario, hermosa institución también muy fuerte, se hizo cargo de la vicepresidencia en la persona de su presidente, Hernán Echen. La secretaría quedó a cargo de Melina Luques, de Capital Federal, y bien, y así los otros cargos que se fueron distribuyendo entre las distintas regiones. Julio, sería muy importante que antes de que continúes la explicación de lo que se hizo y lo que se resolvió, le cuentes un poquito a la audiencia. Cuando hablamos de comunidad libanesa y de comunidad árabe en la Argentina, ¿de qué número de gente estamos hablando, de origen de esa comunidad? Y dentro de lo que serían las minorías, después de la italiana y de la española, evidentemente viene la libanesa. ¿O estoy equivocado? Sí, la tercera colectividad, exactamente, el número, después de la italiana y la española. Lo que sucede es que estamos en discusión muchas veces y no sabemos si hablamos del 7% de la población, considerando los árabes, o el 7% considerando exclusivamente a los libaneses. El 7% considerando solamente a los libaneses me parece un poco exagerado, aunque tal vez no lo sea tanto, porque hay muchas personas que son libanesas de origen, pero que tienen apellidos que son nombres propios para el argentino. Por ejemplo, Juan, Antonio, Jorge, Simón, Abraham. Y entonces esos nombres a mí me están indicando que en general son de origen o libanés o sirio. Porque cuando llegaban, en el año 1900, 1910, había un desconocimiento total de ellos y de nosotros. Entonces le preguntarían, ¿a usted cómo se llama? Y el hombre que podría responderle, ni sabía que le estaban preguntando. Entonces le ponían un nombre propio de origen castellano. Evidentemente, Julio, determinar quién es libanés y quién no. Ahora, Julio, evidentemente, tomando en cuenta ese porcentaje de 7%, estamos hablando que estamos por arriba de los 2 millones de personas. 2.800.000 personas. Y esa cifra yo la tengo desde hace muchos años. En una oportunidad nos visita en la Asociación Libanesa de San Isidro en un acto que se había realizado el director de Migraciones, y él fue el que tiró ese porcentaje. Posteriormente, hace cosa de un mes atrás, 2 meses atrás, con la presencia del embajador, hubo un acto que vino un especialista de Rosario, también vino a hablar sobre el tema de la inmigración libanesa, y él habló de la misma cifra, él habló del 7%. Ahora, Julio, yo te hago una pregunta, por supuesto que el tema algo conozco, por eso justamente te hago esta consulta, porque para que se lo digas a la audiencia, porque la audiencia tiene tal vez una idea equivocada de qué es lo que se considera cuando alguien tiene origen libanés, porque nosotros en la Argentina, que tenemos el derecho de suelo, no es como otras naciones europeas que tienen el derecho de sangre, y en el caso del Líbano propiamente dicha, ¿cuántas generaciones para atrás se considera un hombre como libanés? Mientras sea descendiente de varón en línea recta no pasa nada, si puede optar por la ciudadanía libanesa. El problema es si es mujer. La mujer no acredita la libanidad. Solamente, por ejemplo, mi hija mujer puede ser libanesa si quiere tener la doble ciudadanía, pero la hija o el hijo de mi hija no puede. Pero sí los de tus hijos y de tus nietos. Sí, de tus hijos y de tus nietos varones. Siempre de los varones, sí. ¿Y hasta cuántas generaciones para atrás? Mira, yo en el caso del Líbano no tengo entendido que haya un límite. Yo hasta ahora lo he preguntado eso, nadie me respondió. La información que yo tengo, que la nueva legislación admite hasta 7 generaciones para atrás.
Mira, no lo sé, yo no lo tengo. Y hay una cosa que está muy en discusión también ahora, porque se está peleando inclusive en el Líbano, de que se reconozca también que tiene derecho de sangre la mujer libanesa. O sea que todo esto que estamos hablando puede cambiar. No lo sabemos. Bueno, Julio, yo pienso que es interesante porque hablar de eso estamos hablando de un número muy importante de gente, porque si analizamos las estadísticas de la década del 20, del 30 y el número importante que había, si consideramos esta cuestión de que el hombre transmite hasta muchas generaciones, evidentemente considerar a el origen libanés en la Argentina, yo creo que estaríamos superando ese número. Bueno, yo hay veces me olvido de que soy sociólogo y me olvido de que mi profesión tiene que ver con la estadística, pero cuando me acuerdo que lo soy y me manejo estadísticas y proyecciones estadísticas, con esa proporcionalidad el número supera. Nosotros la vez pasada estábamos haciendo un análisis sobre eso, discutiendo, como vos bien decías, qué es población árabe, qué es población arabizada, cuál es la población musulmana, que muchas veces se confunde con la árabe, porque ni el indonesio es árabe, ni el iraní, ni el turco, pero muchas veces se lo confunde. Entonces habría que hablar de población árabe, católica, maronita o de San Jorge, de población árabe de origen judío, que también la hay, y de población árabe musulmana, que también la hay. Entonces ahí está la gran diferencia. Nosotros consideramos que prácticamente la mayoría de la población libanesa en la Argentina tiene origen cristiano, católico, maronita. Te cuento, yo da la casualidad que antes de anoche estuve en un acto que hubo en la Municipalidad de San Isidro, estuve justamente con un descendiente de libaneses, de origen judío. Y él no me decía yo soy judío, él decía yo soy libanés. Y en general sucede con los musulmanes, ellos no anteponen la condición de musulmán a la de libanés, y los cristianos hacemos lo mismo. En este momento primero decimos, y así por ejemplo nuestro obispo nos ha dicho, primero Líbano, después la religión. O sea, yo soy libanés de religión maronita, no soy maronita y después libanés. Y eso es muy importante, dado los problemas que hubo anteriormente en el Líbano, que la población libanesa haya llegado a ese concepto, y que inclusive hoy día el sector musulmán no puede entender un Líbano sin cristianos, porque ellos mismos dicen que si se fueran los cristianos del Líbano, no sería el Líbano. Bueno, todavía el sector cristiano del Líbano conserva un enorme poder económico y está ubicado en las tierras más importantes del país. Sí, pero yo creo que también creo que el poder económico de los cristianos se ha trasladado mucho hacia afuera también, por problemas de la guerra, ¿no? Hacia Estados Unidos, hacia Europa. Tenemos gente hay una fritura, ¿no? Tenemos gente muy poderosa de la colectividad afuera, y de hecho tenemos el hombre más rico del mundo, es de origen libanés. Nacido en México. Exactamente, Slim. Bueno, yo no te quiero robar más tiempo porque sé que tenías otra entrevista. Sí, pero es bueno que nos hagas una síntesis, 2 minutos, apelo a tu poder de síntesis, de cuáles son los objetivos centrales que se lograron en esta reunión. Bueno, primero, muy importante, el haber podido conformar una nueva comisión directiva. Segundo, el tema de la regionalización, ya se establecieron cuáles iban a ser las regiones. Tercero, darle participación, mayor participación a la juventud y bajar la edad, es decir, tenemos una edad en este momento, según los estatutos, para ser juventud tenés que tener hasta 35 años. No sé, queremos bajar, porque hoy día a los 35 años de una persona es un hombre ya hecho y derecho. Entonces, dejarlo ahí relegado como que tiene que ser de la juventud exclusivamente, nos parece que nos está restando potencialidad. Es decir, la sangre joven que necesitamos para los grandes emprendimientos, resultamente está con los chicos. Ahora, qué cosa curiosa, ¿no? Así como vos me estás diciendo esto, que están tratando de reducir la edad,
fíjate que en el caso de los chinos es al revés y extendieron la edad y se considera juventud hasta los 45. Bueno, pero nosotros lo hacemos porque necesitamos tener más gente activa trabajando dentro de los cuadros de la unión cultural, no de la juventud. Bueno, Julio, yo creo que sería muy importante. Perdóname, pero hay otro punto sí. que es muy, pero muy importante. Se nombró una comisión técnica para establecer las redes de comunicación, pero en todo sentido, con una, si le digo, la posibilidad amplia de manejar todas las formas de comunicación posible para acercar a todos los libaneses de la República Argentina. Bueno, eso es una muy buena noticia para todos, inclusive para mí, porque yo un poquito de libanés también tengo en mi sangre, así que es una muy buena noticia, Julio. Inclusive la embajada a nosotros se comprometió en ofrecernos la base de datos que tiene en la que hay 230 instituciones libanesas. Entonces, con esa base de datos ya nosotros vamos a preparar un esquema de trabajo un poco más ambicioso de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Bueno, Julio, te agradezco la llamada, como siempre muy valiosa, y espero que en los próximos programas nos sigas hablando de toda esta cuestión del mundo árabe y del mundo libanés en la Argentina. Bien, algún día me gustaría hablar de los negocios que hacemos los argentinos con los libaneses. Bueno, eso sería muy importante, sería particularmente un punto central a dialogar y te convoco para que el próximo programa hables de eso. No, por eso, pero me gustaría hablar de los negocios que hacemos con los libaneses, porque ahora es poco y nada lo que se hace. Bueno, perfecto. Igualmente es muy importante el hecho que la Argentina con el mundo árabe pasó en muy pocos años, en menos de una década, de 100 millones de dólares a 4.000 millones de dólares de venta de exportación. Sí, bueno, y el Líbano es uno de los países que todavía está pendiente esa apertura. Al resto de los países árabes nosotros le vendemos productos primarios. Yo quiero vender valor agregado, mano de obra argentina. Tenemos que cambiar la óptica y dejar de ser el granero del mundo y ser un poco más los productores de alimentos industrializados, de tecnología, o sea, hay un montón de cosas que se pueden vender en donde está presente el cerebro y el brazo del hombre argentino. Bueno, Julio, te agradezco la llamada. Vamos a darle paso a Juan Carlos Corman, porque si no, no le vamos a poder hacer ni siquiera el cierre del programa. Sí, claro. Así que muchas gracias, Julio. Bueno, seguimos en otro momento, Ricardo. Bárbaro. Muchas gracias a vos. Al contrario. Que me disculpe el otro disertante. No, pero me parece bárbaro. Ya había empezado en el bloque anterior, pero bueno, tiene mucho para contarnos. Y bueno, la pregunta hacia Juan Carlos Corman, que había quedado pendiente sobre el tema de la diferencia entre el concepto de bombero y bombero voluntario. ¿Qué pensás al respecto de eso? Y como segundo tema, para engancharlo, porque si no se nos va a ir el tiempo, el tema de la seguridad, que seguramente vamos a necesitar otros programas para seguir hablando de esto. Ningún problema. Es un poco... ser bombero profesional, estar rentado, implica de que vos tenés un horario para cumplir y tenés horas de guardia de incendio a cumplir y estás continuamente. Yo no soy bombero voluntario, sé que hay mucho sacrificio y hay mucho profesionalismo también por parte de la gente que está en bomberos voluntarios, pero yo siempre hablé en el caso mío, no quiero opinar sobre el tema de bomberos voluntarios, sí. Justamente Julio Afib está en Bomberos Voluntarios de San Isidro. Mirá vos, yo tengo un amigo que es el jefe de los Bomberos Voluntarios de Vicente López, Ricardo Díaz. Pero... ¿Qué le falta a la Argentina o qué le falta al sistema de bomberos voluntarios? No puedo hablar de eso porque no soy bombero voluntario. Bien, por eso, pero... Te digo la parte mía, yo siempre me preocupé estando en guardia de incendio, porque yo tengo muchas horas de guardia de incendio. Siempre me preocupé en el tiempo de respuesta y el tiempo de control. El tiempo que yo tenía que responder ante una situación y el tiempo que yo tenía que controlar esa situación. Tiempo fundamental en accidentología. El tiempo es fundamental y es cruel. O sea, el hecho de que vos recepciones una llamada de emergencia y vos te tengas que trasladar hasta un lugar y te vas a encontrar con algo que vos desconocés, puede llegar a ser una cosa muy, muy delicada, puede llegar a ser algo que es prácticamente intrascendente, porque la gente no mide
profesionalmente de la situación. La situación la mide uno, ¿me entendés? Y para ir dejando picando el tema para una próxima vez, porque este tema es un tema muy delicado, muy importante, me gustaría que nos introduzcas algunas palabras para después desarrollarlo con lujo de detalle sobre el tema de la seguridad. Bueno, la seguridad es, como venimos llevando adelante en el programa, es un tema por Radio de la Costa. Y le digo a la audiencia, a todos mis amigos que me están escuchando, que nunca se tercerice la seguridad. Nunca dejemos que la seguridad hacia nosotros nos la haga el otro. La seguridad la tenemos que hacer nosotros. Y la seguridad empieza en casa. Porque muchas veces la seguridad, que son una serie de normas y una serie de procedimientos a seguir ante cualquier tipo de contingencia, ¿para qué? El accidente es hecho fortuito, inesperado y no deseado que genera contratiempos, pérdidas de tiempo, lesiones leves, graves y gravísimas, e inclusive hasta llegar a perder la vida a una persona, porque muchas veces una persona no falleció, pero las consecuencias del accidente son terribles. Nunca tercerizarlo, tenemos que concientizarnos. Primero la concientización. Quizá mucha gente que me está escuchando habrá hecho algún curso de protección contra incendio, uso de matafuegos y demás. Vamos a tener que, lamentablemente, el tiempo es tirano y ya se nos vino encima. Por eso te decía que esbozáramos los títulos de la temática, y es un tema que tenemos que desarrollar en profundidad. Yo te voy a convocar para alguno de los próximos programas, si estés acá en Buenos Aires y lo puedas hacer, porque me gustaría tener por lo menos un bloque completo para hablar de la seguridad y de las implicancias de la seguridad, no solamente a nivel de los incendios, sino de la seguridad personal. Por favor, a la gente que le interese la temática en prevención de accidentes, pueden escuchar el programa este sábado de 11 a 13 por internet, www.radiodelacostafm.es.tl, y si no, ingresan en el Facebook del programa nuestro, que se llama Es un Tema, y ahí tienen en sitios sugeridos la dirección de la radio. Bueno, Juan Carlos, gracias por tu presencia, nos hubiera gustado poder charlar un poquito más, y a toda la gente de Panorama Regional, señores, hasta el próximo jueves. Nos quedamos cortos a pesar de las 2 horas, y bueno, buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias.